Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos en esta hora de la mañana de martes 6 de agosto, bendiciones a todos, a todas en el Señor. Hoy estamos celebrando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En la gracia del Señor, los evangelistas lo mencionan con ese espíritu de elevación. Bendiciones a todos los que en este día es sus cumpleaños. Su santo no creo porque pues no hay nadie que pueda llevar ese nombre de transfiguración. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos, a todas. En el Señor escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos. Te adoramos, Jesús. 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 Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, has bajado del cielo, te alabamos. Jesús, tu cuerpo de alma y divinidad sobre el altar. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real, tu presencia es real.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Narra el Santo Evangelio Lucas 9, Marcos 6 y Mateo 10, la transfiguración. Que una semana antes de su pasión y muerte subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, y mientras oraba su cuerpo se transfiguró. Sus vestiduras se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandecientes que el sol, y se, y se parecieron a, se aparecieron Moisés y Elías hablando con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: Señor, si te parece, hacemos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida lo envolvió una nube y se oyó una voz que decía del cielo: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El Señor llevó consigo a 3 apóstoles que más demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el más trabajador, el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura, sin pecado; y Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primero en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no merecía esta visión. Los que viven en el pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles. Esto sigue sucediendo en las personas que no rezan con fervor. La oración les transfigurará y embellecerá el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. 2 personas muy famosas en el Antiguo Testamento: Moisés, en nombre de la ley, y Elías, en nombre de los profetas, vienen a respaldar y a felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es enviado de Dios para salvar al mundo. Es un elogio hermosísimo hecho por el Dios Padre acerca de Jesucristo. Este es mi Hijo, el amadísimo por Dios, y es preferido por Él a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor ese Redentor tan amado por el Padre, que es Dios. Nosotros obedecemos estos mandatos de Dios cada vez que leemos con fe y atención una página del Evangelio o escuchamos un sermón de un sacerdote que predica acerca de Jesús y de sus mandatos, y siempre que recordamos alguno de sus consejos de nuestro Señor y tratamos de cumplirlo, siempre Él está presente. Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios. De la transfiguración, hoy en este día de la vida de los santos, el Señor nos habla de su presencia en torno a lo que es el camino de oración, y en ese camino de oración ir caminando hacia el cambio de nuestra vida, la transfiguración que el Señor nos invita en una continua cercanía de su amor y de su presencia. Vamos al Evangelio que el Señor nos regala hoy, de San Marcos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, y una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría eso? ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este caminar es hermoso. Dedícate a hacer oración toda una semana y verás el cambio que hay en el modo de pensar, en el modo de sentir, en el modo de vivir, en el modo de actuar. Hay un cambio siempre. Va empezando el Señor a hacer su transfiguración en cada uno de nosotros por entregarnos a la oración. De tal manera que cualquier área de la pastoral que tú tengas, que tú vivas, si no tienes oración, ya estás estancado, ya estás detenido. Si no tienes oración, ya estás ahí atado con tus posturas pasadas. Yo soy así, así soy, eso es lo que hago, yo no puedo dar más. Entonces ya te quedaste en un estatus, en una mm, es- te quedaste estable ahí, estático. Y por consiguiente, dentro de quedarte ahí, pues ya no hay crecimiento, ya no has dejado que la obra de Dios sea en ti. ¿Por qué? Porque ya debe de haber siempre un proceso de crecimiento en cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha hecho para ser parte de la respuesta del Señor. Por eso mismo, el compromiso de nuestra fe es una respuesta a la propuesta de Dios. Dios, Jesús, nos propone y nosotros debemos de dar una respuesta a esa fe. ¿Por qué? Hay muchas cosas que delante de ti hay como respuesta. ¿Por qué? Porque hay una propuesta que Dios ya te dio, una propuesta de su vida eterna, una propuesta de la salvación, una propuesta del perdón de los pecados, una propuesta de los misterios, una propuesta de los carismas. Ya están delante de ti las propuestas. Ahora falta de ti y de mí una respuesta con fe, una respuesta de gracia. Eso es el punto de la transfiguración, es encontrarnos con una respuesta a la propuesta de la oración que el Señor nos da. De tal manera que cuando nosotros escuchamos que Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, toma consigo, es decir, vénganse, tengo que mostrarles algo, y Jesús les muestra, aquí está, les muestra el testamento de la oración, que es a dónde pueden llegar con la oración antes de caminar con la cruz. ¿Por qué? Porque detrás de la oración viene la cruz. Escuchaste bien la vida de los santos que dice, una semana antes de la pasión de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una semana antes Jesús les muestra el testamento de hasta dónde se puede llegar con la oración debajo de la cruz. Por eso mismo, la revelación que se manifiesta, Pedro, Santiago y Juan, decididos hombres de amor, empieza a ver ese camino de subir al monte, subieron a un monte alto y en ese momento hubo una presencia del Señor en su máxima esplendor de la divinidad que tiene contenido en su cuerpo, en su humanidad. Y esa divinidad no ha restado nada a la humanidad y esa humanidad no le ha desvalorado nada a la divinidad. Ahí mismo está contenido la gracia del Señor y se puso esplendorosamente blanco como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, dice el evangelista. En torno a ello nos habla del Señor. Cuando tú y yo hacemos oración, empezamos a tener lucidez de hacer un buen examen de conciencia y hasta nos confesamos, nos vamos a ir a confesar. Cuando tú y yo hacemos oración, entramos lucidez de que mis pensamientos no son los correctos. Cuando hacemos oración, asimilamos que nuestros sentimientos no son correctos y verdaderamente, entonces esa es parte de adentrarse en una verdadera oración donde tú sabes que nuestro Padre Dios nos invita a ser fieles, dignos. Y por eso mismo, inmediatamente que Jesús está ahí, les invita a elevar, caminándose forjados al monte,
al monte llamado Tabor, inmediatamente encuentra esa resplandor que les compartió y les permitió ver la divinidad dentro de su corazón. Elías, el más grande de los profetas, Moisés, el mejor y el más grande amigo de Dios, le estaban compartiendo la forma de cómo él tiene que saberse entregar en este proceso de la pasión. Entonces Pedro, al momento de mirar la grandeza de ese momento, le propone a Jesús 3 chozas, Señor, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti, Señor. Entonces, ahí, no sabiendo lo que decía por el miedo que les acompañaba, porque estar cerca de la divinidad es un escalofrío, una grandeza de su presencia. Yo te lo puedo decir porque cuando nosotros estamos en la oración, estamos en los jueves de la asamblea, que algunos de ustedes nos han acompañado, de repente se siente algo en chi, de arriba hacia abajo, que es la presencia de Dios en su Santo Espíritu, y se siente. Y por eso mismo yo pienso que es esto lo mismo que estás diciendo, que no sabía lo que decía porque estaba asustado de estar cerca de la divinidad, de la expresión divina del Señor. Entonces ahí Jesús se queda, y cuando Pedro estaba hablando, de repente se escucha una voz bajada del cielo diciendo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y en ese momento miraron alrededor y no vieron nadie. Y Jesús estaba solo. Entonces, ahí en la presencia de Jesús, nosotros encontramos todo. Se llama Eucaristía, se llama Santísimo Sacramento del altar. Ahí está Jesús, en su presencia divina y humana. Bueno, ya no humana, pero sí divina. Y en ese contexto su amor. Entonces, al momento de bajar, ya tenían esa revelación, se llama transfiguración. Moisés y Elías estuvieron aquí en el monte Tabor, y dice Jesús: no se lo cuenten a nadie, guárdenlo en su corazón, guárdenlo en su interior, no se lo cuenten a nadie, guárdalo. Porque Jesús les invitaba que eso tendría que revelarse después de la muerte, después de la resurrección de entre los muertos, cosa que no entendieron a su momento. Pero te voy a invitar a que cada vez que tengas un encuentro íntimo de Jesús, es porque el Señor nos invita a prepararnos en ese espíritu que muchas veces nos duele, se llama muerte. Cada vez que hay un dolor, Jesús nos invita a transfigurarnos, a cambiar ese dolor en gloria cuando la oración está. Hermoso sentido que el Señor me permitió descifrar en el momento de que estaba yo en un velorio. Y en ese momento de velorio estaba diciendo: miren, es que la más cercana a estos dolores es María Santísima. Ella estuvo debajo del suplicio de la cruz esperando a que descolgaran el cuerpo de su hijo y abrazándolo una vez que lo descolgaron. Ella se prometió estar al pie de cada uno de sus hijos, que partía de ese hijo Jesús. Y cada vez que ella se comprometía, lo dijo por consiguiente en la presencia divina de la confesión: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ella es la primera que nos incita a estar puros para estar con su Hijo en la purísima concepción. Y en esa confesión ella es la puerta, está toque y toque la presencia divina de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 2. María Santísima se comprometió a tener ese espíritu de recibir a todos sus hijos, desde su Hijo Jesucristo a todos sus hijos. Porque nosotros decimos en el Ave María, en la hora de nuestra hora de la muerte, amén. Ella se consolidó ser parte de ese momento difícil que se llama muerte y que a nosotros nos acompaña muy de cerca. Pero cuando nos muramos, el Señor nos invita a tener esa situación de estar cercano. 3. María Santísima le dijo
Jesús. Jesús le dijo a María Santísima, Madre, ahí está tu hijo. Y en Juan a todos sus hijos, hijo, ahí está tu madre. Y ahí está tu madre en la referencia de que tienes a quien cuidar en el amor. Entonces hoy, dentro de este sufrimiento, nos muestra Jesús la transfiguración, el encuentro de ese cambio divino, de ese cambio de gracia, de ese cambio en su presencia, el encuentro de su santo y bendito amor. Así que hermano, hermana, la oración que el Señor te comparte cualquiera que sea, la oración que el Señor te invita a cualquiera que sea, debe de ser un cambio, debe de manifestarse constantemente en un cambio de tu temperamento, de tu carácter, de tu vida. En la pastoral que tú estás es el camino de la transfiguración que debemos de tener. Y de esa manifestación, en esa transfiguración donde se muestra la divinidad. Vamos, Éxodo capítulo 3, donde la divinidad de Dios se manifiesta a Moisés en un, ¿cómo se llama? En un fuego, en una zarza, un fuego que no se apaga. Y se manifestó Dios a la presencia de Moisés. Vamos. Vamos al Monte Carmelo, donde está el profeta Elías, en donde se encuentra, le dice a todos los profetas falsos de Baal, tú Dios eres el Dios del cielo y de la tierra que te prometiste a la presencia de Abraham, Isaac y Jacob, tus discípulos y siervos, y que estamos aquí para poder dar gracias porque tú te manifiestas ante este pueblo que ha sido incrédulo. Consume estos sacrificios, esta ofrenda que te presentamos para poder mirar que estás presente. Y el fuego baja arrasándose, otra manifestación de Dios. Entonces, hoy estamos escuchando esa manifestación de Dios que se llama transfiguración. En esa transfiguración nos invita el Señor a tener ese cambio constante en nuestra vida, esa conversión, ese espíritu de gracia y de bendición. Así que hoy es martes, hoy tenemos un proceso de esa transfiguración, tenemos ese proceso, debemos de dar pasos, no debemos de repetir los pasos de ayer ni de antier, tenemos que dar los pasos que el Señor nos da en su generosidad hoy, en ese cambio, en esa conversión hoy, en gracia y bendición. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. No se te olvide que los testigos fueron Pedro, Santiago y Juan, y esos testigos después divulgaron lo que hoy conocemos en el Evangelio. Pero tampoco se te olvide que estando en la pastoral donde estás, cualquier pastoral que te encuentres, de cualquier grado que sea, si estás estancado, tienes que pedir la transfiguración en una oración de cambio, que cambies y que ahí vayas creciendo. Llámese trabajo civil o social, llámese pastoral, llámese labor, cualquier acción, llámese cocina de la cual tengas y no quieras crecer, ten cuidado. La transfiguración es un camino de bendición. Feliz martes para todos, Dios los bendiga, nos vemos al rato en un momento en la celebración, en un momento de esta tarde en el Señor. Bendiciones a todos, los quiero, feliz martes para todos.